Aunque yo dé la cara en estas jornadas y me toque explicar un poco en general la dinámica y el porqué de las cosas de este decreto ley del Gobierno de Canarias, al frente del equipo en la Dirección General de Promoción Económica ha estado el director general, Laureano Pérez, y el Servicio del Empleo, Dunia Rodríguez, Emiliano Santana, que lo tendrán hoy como ponente a su Dirección de Economía Social, y Aridian Vera, que es la jefa de sección que ha estado colaborando detrás de este proyecto. Es un proyecto con una dimensión tan enorme que yo creo que no se va a repetir en muchísimo tiempo, ojalá que no, porque será que las cosas nos van bien. Y también han colaborado intensamente los compañeros de la Consejería de Hacienda, el ISTAC, etcétera, etcétera. Ha sido una labor de equipo porque si no, no se hubiera podido llevar a cabo un proyecto como este. Un proyecto que tiene tremendas aristas, tremendas cuestiones que había que ir puliendo y que ir poniendo sobre la economía, sobre la situación, todos los efectos que ha tenido la pandemia sectoriales por zonas territoriales dentro de Canarias, zonas turísticas, grandes empresas, micropymes, autónomos. O sea, la lista sería infinita de cuestiones que intentamos afinar. Hemos hecho todo lo que podíamos para tratar de que saliera el mejor decreto ley posible para atender todas las necesidades de la situación de la mayor parte de las empresas de Canarias que sabemos que lo están pasando mal. Tenemos datos reales que nos ha facilitado la Agencia Tributaria Canaria y por ponerles un dato sobre la mesa, 42.000 empresas de Canarias han sufrido una reducción de ingresos entre el año 19 y el 20 de más del 30%. Además tenemos otros 18.000 empresarios autónomos que están en régimen de estimación objetiva que también van a poder disfrutar de este apoyo, de estas ayudas. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje altísimo de las empresas canarias. No quiere decir que todas esas empresas hayan sufrido reducciones de ingresos drásticas, muchas de ellas sí, otras pues han sufrido reducciones por encima del 30%. El porqué de este decreto ley. Algunos de ustedes al leerlo habrán encontrado una complejidad técnica relativamente alta. El porqué. Estábamos trabajando sobre varios planos jurídicos que complicaban la tarea. En primer lugar, teníamos un decreto ley inicial del Estado, el Real Decreto Ley 5 de 2021, que después fue modificado con el Real Decreto Ley 6 también del año 2021 a instancias de varias comunidades autónomas, entre ellas, como comentó la consejera, la Comunidad Autónoma de Canarias. Uno de los objetivos principales era poder aumentar el listado de empresas beneficiarias, el poder trabajar sobre los límites y poderlos aumentar, que eso ya nos lo permitía el Decreto Ley 5. Una orden ministerial que nos establecía una serie de pautas, constantes conversaciones con principalmente el Ministerio de Economía para ir afinando el funcionamiento de las ayudas y lo que era todo el complejo de competencias de la comunidad autónoma que nos otorgaba el Real Decreto Ley 5 para desarrollar la convocatoria, establecer los límites, se nos permitía aumentar los límites de ayuda que se han aplicado en todas las comunidades autónomas excepto Baleares y Canarias, y el listado de actividades, que ha sido uno de los, como dijo la consejera, uno de los hitos más importantes, el poder incluir a todas las actividades, excepto las que ya estaban excluidas por el Decreto Ley 5, que eran las actividades financieras. Mi objetivo en estos 15 minutos de tiempo es tratar de esbozarles el esquema general de funcionamiento de las ayudas. Es fundamental entender el esquema de funcionamiento general, porque una vez que entendamos cuál es ese esquema, todas las piezas del puzzle que encontramos en ese Decreto Ley 6/2021, que se publicó el sábado pasado, entenderemos muchísimo mejor las cosas. Hay ciertos elementos de complejidad, como el artículo 4, que nos viene impuesto por el marco temporal de ayudas nacionales de España autorizadas por la Unión Europea, que complica un poco la gestión, pero ya verán que al final de la charla entenderán muchísimo mejor el desarrollo y la aplicación de este decreto ley y de esta norma. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dividido las ayudas en dos líneas básicamente. Una línea 1, que es la que va a explicar Emiliano Santana, que gestionará el Servicio Canario de Empleo, para las empresas que estén en régimen de estimación objetiva. Esas empresas tendrán un máximo de ayuda de 3.000 euros. Y una línea 2 para el resto de empresas, todas aquellas que no están en estimación objetiva. Es decir, todas las que realizan, llevan contabilidad y están en estimación directa y podemos tener datos de caídas de ingresos.
Por tanto, un primer dato, esa línea 1 no necesita acreditar una caída de ingresos del 30% como el resto de empresas entre el año 2019 y el año 2020. ¿A qué nos va a llevar eso? A la máxima simplicidad posible en la gestión de la ayuda a la hora de la solicitud. Hemos tratado de simplificar al máximo la burocracia y las empresas, salvo cuestiones excepcionales que les iremos contando a lo largo de la jornada, solo tendrán que presentar una solicitud con una serie de datos que les vamos a solicitar, que implicará asimismo una declaración responsable bastante amplia, el alta tercero, si no la tienen hecha en la comunidad autónoma, que es una cuestión básica para poder cobrar ayuda, y que nos acepten la intermediación de datos, que en este caso se ha creado un sistema especial de intermediación para obtener todos los datos necesarios para la gestión de la ayuda con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que a su vez va a disponer de los datos de la Agencia Tributaria Canaria. Eso hará que las empresas solo tengan que presentar una solicitud, siempre y cuando acepten la intermediación. Si no aceptan la intermediación, pues sí tendrán que presentar una documentación alternativa, pues diversa, como en otras convocatorias, para acreditar distintos puntos, distinta información. Pero si aceptan la intermediación, no tendrán que presentar ninguna otra documentación adicional. ¿Qué datos hay fundamentales en la solicitud? Que ya les contará Emiliano y Aridian cuando hablen un poquito más en detalle. Pues simplemente las empresas tendrán que solicitar los importes subvencionables. Es decir, el resto de cálculos los haremos nosotros con la colaboración de las cámaras de comercio que seguirán ayudándonos como hasta ahora en la gestión de estas ayudas, las ayudas COVID que tenemos en marcha. ¿Qué datos son? Pues son datos de proveedores pendientes de pago, deudas financieras y no financieras pendientes de pago y los famosos ya costes fijos no cubiertos, que son los equivalentes a las pérdidas. Esto es la línea 1, que ya Emiliano Santana profundizará un poquito más en ella. La línea 2. La línea 2 tenemos el resto de empresas. ¿Cuál es la cuestión fundamental en relación con estas empresas? Que esta sí que exige por el Real Decreto Ley 5 y derivado también del marco temporal europeo, que hayan tenido una caída de ingresos entre el año 2019 y el año 2020 de más de un 30%. Es decir, que si yo en el año 2019 facturé 1 millón de euros y en el año 2020 500.000 euros, ahí se demuestra una caída del 50%. ¿Qué condiciona o qué requisito establece el Decreto Ley 5 y que nosotros hemos trasladado al del Gobierno de Canarias? Que los primeros 30 puntos porcentuales de caída respecto al 2019 no van a ser objeto de ayuda, es decir, no van a computar a efectos del cálculo de la ayuda. Eso quiere decir que vamos a tener una ayuda potencial, que ahora les explicaré cómo funciona el sistema de cálculo en detalle, de 200.000 euros. Tenemos que restar el 30% de la facturación del 2019, que son 300.000 euros respecto a 1 millón, y nos quedamos con la otra cuantía. ¿Qué complejidad tiene el cálculo de la ayuda? El Decreto Ley 5 nos establece o nos dispone un sistema que nosotros también hemos trasladado obligatoriamente, en el que se subvencionará a las empresas con la siguiente cuantía en un conjunto de ellas, es decir, los costes que yo pueda solicitar como subvencionables, como les digo, proveedores pendientes de pago, deudas financieras y no financieras pendientes también de amortización y los costes fijos no cubiertos o las pérdidas, es una cuantía que tendrá que calcular la empresa, el porcentaje o porcentaje de cobertura, es decir, calculo la cuantía de la caída de ingresos que ha tenido la empresa entre el 19 y el 20 y le aplico un porcentaje que el decreto ley denomina de cobertura, que quiere decir que de esa caída de ingresos nos van, en función del tamaño de la empresa, a subvencionar o calcular una cuantía máxima de ayuda en función de un porcentaje que para las empresas de 0 a 10 trabajadores es del 100%, de 10 a 50 trabajadores es del 90% y por encima de 50 trabajadores es del 80%. Así que en el caso que les comentaba antes, de una empresa que facturó 1 millón, pasó a facturar en 2020 500.000, tenemos un 30% que tenemos que eliminar de la ecuación, nos quedamos con 200.000 euros. En el caso de empresas de 0 a 10 trabajadores, el porcentaje de cobertura potencial de ayuda es del 100%, con lo cual vamos a trabajar con esa cuantía de 200.000 euros. Y un tercer límite que se establece en función del tramo de empleo, los que les acabo de comentar, 0 a 10, de 10 a 50 y más de 50, que está establecido
en 500.000 euros para las empresas de 0 a 10, 1.800.000 euros para las empresas de 10 a 50 trabajadores y de 5 millones para las empresas más grandes de por encima de 50 trabajadores. Resumiendo, ahora mismo sobre la mesa tenemos 3 cuantías que ustedes se encuentran a lo largo del desarrollo del Decreto Ley Canario 6 de 2021. La cuantía que puede justificar la empresa, si proveedores pendientes de pago, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos o pérdidas. La cuantía que sale del porcentaje de cobertura y la caída de ingresos y la cuantía máxima de cada una de las sublíneas. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de empresas de 0 a 10 es de 500.000 euros. La cuantía de la subvención va a ser la menor de esas 3 cantidades. Es decir, si una empresa puede justificar 3 millones de euros, pero está en el tramo de 0 a 10 trabajadores, podrá tener un máximo de ayuda de 500.000 euros. Pero si, como le puse en el ejemplo antes, el porcentaje de cobertura me da una cuantía de reducción de ingresos de 200.000 euros, la subvención va a ser de 200.000 euros, es decir, la menor de esas 3 cantidades. ¿Qué le vamos a pedir a la empresa en la solicitud? Simple y llanamente que nos permita la intermediación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y nos consigne en la solicitud los costes subvencionables, es decir, o bien proveedores pendientes de pago, deudas financieras y no financieras pendientes y los costes fijos no cubiertos o pérdidas, es decir, 3 casillas que irán agregadas. La única condición es que no se puede solicitar en la casilla o en el importe de los proveedores pendientes de pago un proveedor pendiente, que en este caso la fecha de corte, que Aridian ahondará un poquito más en el concepto, es la de la solicitud de la ayuda. Es decir, los proveedores que tengo pendientes de pago generados durante la pandemia, que el decreto ley lo fija entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 2021, todos esos proveedores pendientes de pago que tengo a fecha de la solicitud, los puedo consignar en la casilla, pero si alguno de esos proveedores forma parte de los gastos que me han generado las pérdidas de la casilla de costes fijos no cubiertos, no se puede duplicar la cuantía. Es decir, la empresa lo único que tendrá que hacer es esos 3 cálculos, consignarlo en la solicitud y una vez que la Agencia Estatal de Administración Tributaria nos devuelva la información de volúmenes de operaciones, plantilla media, etcétera, etcétera, haremos el cálculo de la subvención que será la que sea propuesta para ayuda a la empresa. Esto que suena pues, relativamente complejo o sencillo, ha sido objeto de un debate intenso, de estudios en profundidad de datos, de análisis de la situación de las empresas. Estamos hablando de que en Canarias estamos en torno a 150.000 empresas, incluyendo los autónomos sin trabajadores. Calculamos la cifra que les comenté antes, de 42.000 empresas que están en estimación directa, que han tenido una caída de ingresos de más del 30%. Un dato interesante y relevante es que por encima de 10 trabajadores apenas hay 6.000, 7.000 empresas en Canarias. Son muy pocas, pero son las empresas más potentes, las que facturan más y las que generan un porcentaje relevante de empleo, aunque el mayor porcentaje lo generen las pequeñas y medianas empresas. ¿A dónde nos ha llevado esto? A tratar de establecer un sistema dinámico que permita atender las necesidades de todas las empresas de forma que todas las empresas de todos los segmentos de empleo se sientan atendidas, tengan recursos reservados para ellas y si hay recursos sobrantes se puedan acrecer otras bolsas de presupuestario. Por ejemplo, en línea 1 se han reservado 70 millones de euros, que es más que suficiente para atender a esos 18.000 autónomos en estimación objetiva. En la sublínea 2.1, que es de 0 a 10 trabajadores, que estamos hablando del más del 95% de las empresas de Canarias, hay reservados 650 millones de euros. Y en las 2 líneas superiores, con las mayores empresas, que son un número relativamente pequeño y más teniendo en cuenta que es necesario una caída de más del 30%, hay reservados unos 212 millones por cada una de ellas. Si finalmente hubieran recursos excedentes en las líneas 1 y 2.1 de las pequeñas empresas, esos recursos pasarán a las líneas superiores, incluso permitiendo aumentar el porcentaje de cobertura si fuera necesario. Porque uno de los objetivos prioritarios de esta convocatoria era ejecutar los 1.144 millones. Que el dinero llegara a las empresas, que llegara el salvavidas a las empresas, que pudieran tener liquidez y aumentar su solvencia de cara a la recuperación que comentó la consejera que está en camino y que llegará después del verano con todo el proceso de vacunación, la recuperación del turismo, etcétera, etcétera. El objetivo era que aquellas empresas que han salido más tocadas en la pandemia
recuperen un mínimo de solvencia y salgan reforzadas para poder recuperar sus plantillas después de que todo esto pase y la economía vuelva a la normalidad. Para eso hacía falta una inyección de liquidez. Entraremos en detalle, preguntarán detalles que está siendo una pregunta recurrente a lo largo de estos últimos días, que les adelanto. O sea, ¿los préstamos ICO podemos amortizarlos con la ayuda? Y la respuesta es sí, siempre y cuando el préstamo esté escriturado después del 1 de marzo, es decir, del periodo subvencionable, 1 de marzo, 31 de mayo. El contrato, los contratos tienen que ser, les recuerdo, anteriores al 13 de marzo, por el efecto anuncio del Decreto Ley 5/2021. En ese momento se establecen unas reglas de juego, se publican y entran en vigor, y el Decreto Ley exige que todos los contratos sean anteriores, para evitar que creemos o firmemos contratos especiales para poderlo destinar o solicitar estas ayudas. Si esta escritura del préstamo ICO o de cualquier préstamo, no necesariamente con aval público, se escrituró en el periodo subvencionable, existe la posibilidad de solicitar el importe total del capital pendiente de amortización a ese momento y poder amortizar los préstamos correspondientes. En el caso de los proveedores, pues los proveedores pendientes de pago a fecha de la solicitud, una vez que hagamos la solicitud, la empresa tiene libertad para poder hacer los abonos correspondientes y ordinarios de su actividad. En el momento de la justificación, que llegará en enero o febrero del 2022, tendrán que acreditar, si son ayudas de más de 100.000 euros con la auditoría legal, que se han hecho esos pagos a proveedores por orden de antigüedad, que se han amortizado las deudas financieras y no financieras. Las no financieras se incluyen las deudas con socios, administradores y comuneros, por ejemplo, en el caso de las comunidades de bienes, siempre que estén documentadas, obviamente, y contabilizadas. Y tendremos que acreditar en la cuenta justificativa pues todos esos pagos por orden de prelación. En el caso de las deudas financieras, primero las que tienen aval público y los costes fijos no cubiertos, que si quieren después podemos ahondar en esa cuestión. A grandes rasgos, este es el sistema de funcionamiento. Es decir, la empresa, ¿qué tiene que hacer ahora mismo? Calcular cuáles son los 3 importes correspondientes que puede solicitar. ¿Hay que solicitar importes por la ayuda máxima que puedo recibir? No, pueden consignar los importes que les corresponden. Después ya la ayuda se calculará en función de los máximos y se les otorgará la subvención que corresponda. Pero yo en las casillas, pues si tengo 20 millones de euros de proveedores pendientes de pago, consigno los 20 millones, no hay ningún problema. La subvención obviamente se aplicará con los límites establecidos. Todo el resto de información y documentación, etcétera, nos la va a facilitar la agencia tributaria mediante un sistema creado especialmente para estas ayudas, salvo que la empresa deniegue la autorización. Si deniega la autorización, entonces sí que tendrá que presentar la documentación correspondiente. ¿En qué casos especiales hay la necesidad de que presenten documentación adicional que no está prevista la intermediación? Pues en uno de los casos que el gobierno de Canarias peleó ante el ministerio para que se incluyera en el decreto ley 6 de 2021. Las empresas, por considerarlas así el decreto ley 5, en crisis, entre comillas, que tuvieran pérdidas en 2019, a priori no podrían optar a las ayudas. ¿Qué hemos hecho? Solicitar que bajo determinados casos excepcionales sí se pueda optar a las ayudas. Casos excepcionales como el de Thomas Cook, situaciones pues de plagas o de temporales en el ámbito agrícola, etcétera, etcétera, que la empresa tendrá que acreditar, y en ese caso tendrá que acreditar que no tuvo pérdidas en el 2018, es decir, que tuvo beneficios en el 2018 y que los tuvo en el 19 por causas excepcionales. En ese caso sí que tendrá que presentar la documentación adicional de las declaraciones de impuestos del 18 para poder acreditar esos beneficios. Si no son esos casos excepcionales, que hay algún otro, la solicitud irá acompañada del alta tercero si fuera necesario, si la empresa no lo tuviera hecho, y la autorización de la intermediación. Se ha simplificado al máximo la gestión con el fin de llegar al 31 de diciembre con todas las ayudas concedidas, porque es lo que nos impone tanto el Ministerio a través del decreto ley como el marco temporal, que es un marco temporal de acumulación de ayudas por la pandemia y cuyas ayudas tienen que estar concedidas antes de diciembre, que es hasta el plazo que tiene el Estado español concedido para poderlas otorgar. La complejidad del artículo 4 de acumulación de ayudas, cierto, hay una cierta acumulación, pero con el apoyo de los compañeros de la Dirección General de Asuntos Europeos se ha hecho una interpretación amplia de los conceptos recogidos en el marco temporal, donde si se fijan se trabaja sobre dos cajas de ayudas, por decirlo de alguna manera, unas de liquidez
que llega a su ámbito o su máximo de acumulación hasta 1.800.000 euros, y las de costes fijos no cubiertos, que en el marco temporal, si van al apartado 9.2 en el párrafo D, el marco temporal está consolidado, está publicado por el Ministerio, se habla de que los costes fijos no cubiertos son equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable. Les recuerdo, 1 de marzo del 20, 31 de mayo del 2021. El marco temporal nos permitió interpretar que hasta 1.800.000 euros, todas las cantidades que solicite la empresa, incluidos los costes fijos no cubiertos, son ayuda de liquidez. Es decir, hasta 1.800.000 no va a haber problemas de acumulación. O sea, claro, que la empresa haya recibido ayudas de otro tipo de gran alcance, que desde mi punto de vista no las ha habido, hasta 1.800.000 no hay que darle vueltas al asunto. Es decir, todo eso son ayudas de liquidez. Si he acumulado más de 1.800.000, no puedo solicitar por encima de esa cifra, pero por debajo todo es ayuda de liquidez. Una vez que se supera esa cifra, que habrán empresas que lo superen porque han sufrido pérdidas gravísimas a lo largo de la pandemia, entonces ya hablamos de costes fijos no cubiertos, habría que aplicar el índice corrector, 70%, 90% en función del tamaño de la empresa, pero solo por el diferencial. El resto de información que aparece en el artículo 4 es a efectos del marco temporal, que en realidad en la práctica, para el común de las empresas, el 99% de las empresas no les va a tener ningún efecto realmente. ¿Son estas ayudas compatibles con las ayudas que estamos terminando de gestionar y que vamos a llegar a una cifra récord de incluso que podamos superar el presupuesto inicial y hay expectativas de hacerlo? Sí son compatibles. ¿Por qué son compatibles? Porque las ayudas que están ahora en marcha son ayudas de liquidez, igual que esto. Aunque se trabajó con un concepto distinto, que es el que trabajó el gobierno de Canarias, porque eran ayudas FEDER de los fondos REAC, y se trabajó sobre un sistema de coste simplificado. Pero en el fondo son ayudas de liquidez. Tenemos hasta 1.800.000 euros de acumulación. Las empresas que soliciten de pequeño tamaño estas ayudas no van a tener prácticamente ninguna problemas de acumulación. Y estaremos pendientes y si lo hay, pues buscaremos una solución. A grandes rasgos, esto es el sistema de las ayudas. ¿Es complejo? Pues relativamente complejo, pero una vez que se analiza, se entiende y analizo sobre todo el caso particular de cada una de las empresas, es relativamente fácil encajarlo. Es decir, un autónomo que tributa en módulos en IRPF sabe que va por línea 1, no tiene que presentar apenas documentación, tiene un máximo de 3.000 euros y lo que tendrá que hacer es acreditar por los proveedores pendientes de pago, las deudas, el ICO que tenga pendiente, por ejemplo, o las pérdidas acumuladas que las podrá calcular con tiempo hasta la fecha de la justificación, que es el año que viene. Que ahora mismo pues, se le haga un poquito cuesta arriba porque no llevan contabilidad, obviamente, pero poder hacer un cálculo como hemos hecho ahora hasta ahora en la gestión de las ayudas actuales. A grandes rasgos, este es el sistema de ayuda. Ahora mis compañeros entrarán un poquito más en detalle en cada una de las líneas, incluso con una presentación, y el objetivo era pues, esbozarles el sistema a grandes rasgos y esperar las preguntas y trataremos de resolverlas en la medida de lo posible. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y a continuación tiene la palabra don Emiliano Santana.